Aquí nos quedamos la última vez. Es importante pues el problema de la inflamación como algo realmente que desencadena muchos problemas, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Por eso debemos tratar de evitar la inflamación, ¿no? Hace muchos años hay una corriente que hablaban de uso racional de medicamentos y estaban en contra del uso de cualquier tipo de antiinflamatorio. Ya no, los antiinflamatorios deben usarse, que el organismo debería solo, como tiene mecanismos antiinflamatorios, solito debería, ¿no? La inflamación con un proceso biológico necesario y tanta cosa. Pero después comprobamos, bueno, primeramente, ante esa filosofía de ese grupo de personas, como les dije una vez ustedes en clase, se preocupaban del medicamento, no se preocupaban de la persona. O sea, que la persona le duela, que la persona esté sufriendo, no le interesa. Dice, no, el medicamento tiene que ser usado racional y si le duele, pues bueno, conforme se va recuperando, va a dejar de doler. Es absurdo, ¿no? Ese pensamiento es absurdo, ¿no? Es importante, jóvenes, evitar, pues, de que procesos inflamatorios se perennicen, se mantengan durante un tiempo prolongado. ¿Por qué? Porque nuestro organismo tiene diferentes mecanismos de reacción, somos diferentes. Puede ser que desencadene un proceso inflamatorio que altere pues, el corazón, la parte coronaria, una serie de órganos y tejidos que pueden desencadenar problemas graves. Hay los PAMs, ¿no? Los GRAM, proteínas activadas por enfermedad, generalmente inflamatorias, que provocan enfermedades graves, ¿no? Hay que tener cuidado con respecto a la inflamación, ¿no? Y aquí la inflamación, el proceso inflamatorio desencadena pues, a nivel de las coronarias problemas que van a condicionar a la formación de los ateromas, la aterosclerosis, la reducción del flujo coronario y por ende isquemia cardíaca, angina de pecho y puede llegar a provocar infarto agudo miocardio. Entonces, esta modificación pues, del endotelio, alteración del endotelio, no solamente involucra de que consumamos y que el lípido, ¿se acuerdan? El HDL es el bueno, el otro es el LDL, pues bueno, tiene capacidad hay mucha cantidad, tiene mayor, porque es así, mayor cantidad, mayor probabilidades de que se adhiera al endotelio. Es así. Menor concentración plasmática de el LDL, menor probabilidad de que se formen ateromas. ¿Okay? Pero no solo uno pensaba, ¿no? Es la alimentación, pero hay muchos otros factores. El factor ambiental es un factor importantísimo en la generación de la patología, en el mantenimiento de la patología. Eso es la epigénesis. La epigénesis son alteraciones no de la secuencia genética, no es problema del DNA, sino es de la forma como el gen se transcribe. Nosotros somos un grupo, todos estamos en equilibrio. ¿Por qué? Porque ciertos genes que no deberían, en ciertas situaciones, no deberían expresarse, son bloqueados. Y otros genes que necesitan ser expresados, pues se permite la transcripción. Hay una serie de moléculas que se están sintetizando, liberando en nuestro organismo que está promoviendo pues, el crecimiento, el desarrollo celular. Pero, ojo, es la expresión. La epigénesis, ¿qué involucra? Involucra a alteración de la expresión de los genes, ya sea por metilación o acetilación de las histonas, del DNA, de tal manera que bloquea la transcripción. Y eso es lo que ocurre, pues, por ejemplo, en este caso, en la aterosclerosis. Entonces, el proceso que estamos provocando, el que desencadene, o sea, para que se desencadene la aterosclerosis es que hemos tenido un comportamiento desadecuado, el consumo de alimentos no es el adecuado, nuestro medio ambiente no es adecuado. Eso va a activar la epigénesis, como vemos acá. Entonces, eso va
Bueno, esta es la arteriosclerosis. El problema de la lesión va a generar una reparación falsa. Cuando hay una sobreexposición a un tejido, va a activar mecanismos de proliferación celular. En este caso se activan mecanismos de proliferación, actividad epigenética, ¿no? Promueve el desarrollo, por ejemplo, de mayor división celular a nivel del músculo liso endotelial. Que no debería haber un incremento. Las proteínas, el sistema que genera las fibrinas, las proteínas de sostén se debilitan, hay menos, entonces se debilita el endotelio y eso permite pues que el LDL fácilmente se lesiona y el LDL entra. Y ahí se genera pues el gran problema, ¿no? Entonces vemos pues que el proceso inflamatorio va a contribuir a esta activación de genes, ¿no? Va a promover transcripción por medio de mecanismos epigenéticos, ¿no? Estos juegan un papel fundamental en el control transcripcional de la expresión genética. El control, ¿no? Como le dije, los mecanismos epigénicos van a cambiar la accesibilidad de la cromatina. No es que modifique la secuencia del DNA, simplemente va a evitar, ¿no? Nosotros constantemente se está transcribiendo genes. Hay genes que transcriben proteínas que inhiben la transcripción de los genes. O sea, así es, eso es constante. Entonces, si se altera ese mecanismo que promueve transcripción y bloquea, inhibe la transcripción, se van a desarrollar patologías. Porque el equilibrio se está alterando. El equilibrio es que tanta cantidad de genes se expresen y otros no se expresen. Si ese equilibrio se altera, hay una enfermedad. Definitivamente, porque se rompe la homeostasis. Lo importante de esto es que, así como los factores ambientales generan estas alteraciones epigénicas, también pueden ser revertidos. Entonces, si nosotros controlamos el medio ambiente que está generando esta epigénesis, vamos a ver que si lo controlamos con el tiempo, esto se va a revertir. Porque todo es dinámico. Así como hay moléculas que metilan, hay desmetilación. Está constantemente, si el factor no está promoviendo, el factor ambiental no promueve la metilación, entonces van a permitir, la metilación le está ganando a la desmetilación, porque hay un mecanismo de desmetilación. Si no hay ese factor que está promoviendo la metilación, el sistema de desmetilación lo va a empezar a eliminar y se vuelve a su estado normal. Estamos en estado normal, ya pues, estamos en homeostasis, ¿no? Eso hay que tener siempre en cuenta. Cuando hay epigénesis es porque el medio ambiente está alterando la transcripción. ¿Cómo lo revierto? Modificando mi entorno. Si yo, este es mi estilo de vida y esto está generando este problema, yo cambio mi estilo de vida, cambio los factores que desencadenan la epigénesis y vuelvo a su estado normal. Y estoy bien, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, el colágeno. Hay una disminución de la síntesis de colágeno, hay una proliferación de los músculos lisos vasculares, hay una migración de los leucocitos. Vean ustedes cómo se empieza a, como no es consistente esto, entonces empiezan a entrar los leucocitos. Los macrófagos se forman los macrófagos se transforman, cómo se transforma y empiezan a deglutir, a ingerir los lípidos, ¿no? Y se crean pues las células espumosas que están cargadas de lípidos, ¿no? Vean ustedes cómo esto se empieza a convertir en un ateroma. Igual luego también este macrófago, esta célula escamosa empieza a destruir, a degradar el colágeno. Si el colágeno es el que pone el sostén
el que mantiene una forma adecuada al no solamente haber menos colágeno, sino además el colágeno es destruido, vamos a ver que se pierde pues, la consistencia y ahí es donde pues entran las células, ¿no? Aquí vemos una coronaria intacta, buena, y aquí vemos una coronaria dañada, ¿no? ¿Ven ustedes? Completamente obstruida. Bueno, hay una pequeña luz, hay otras donde se obstruye totalmente. ¿Qué es una angina de pecho? Es un dolor, ¿no? Si la angina es un dolor precordial que se manifiesta pues por una lesión provocada por una disminución de la irrigación coronaria. El músculo como está trabajando cada rato, cada segundo, entonces necesita su aporte de oxígeno. Necesita la generación de ATPs por la vía aeróbica, ¿no? Por la vía aeróbica. La vía aeróbica termina ¿en qué termina la vía aeróbica? ¿En qué? En acetilcoenzima, ¿no? Y la acetilcoenzima es la que entra pues al ciclo tricarboxílico y genera pues los ATP. Pero también tenemos otra vía, la anaeróbica. Ese es cuando disminuye la cantidad de oxígeno. Y la vía anaeróbica, ¿en dónde termina? En ácido láctico. La aeróbica termina en realidad en piruvato. Con la piruvato y los genasas se convierten en acetilcoenzima. Entonces, en ácido láctico. Y el ácido láctico se empieza a acumular. Y ahí es donde genera el dolor. O sea, desde que hay angina hay daño. Eso sí que lo tengan grabado. Puede ser pequeñísimo, pero ya hay un daño. Si es el dolor muy intenso, el daño es mayor. Y vamos a ver pues que esta cardiopatía isquémica puede generar insuficiencia cardíaca, ya que el corazón empieza a lesionarse, empieza a haber menos función óptima, y eso puede generar que el corazón sea incapaz de poder bombear la sangre de forma adecuada, ¿no? También puede generar infarto del miocardio y muerte súbita. Entonces, este desequilibrio generalmente se debe a obstrucción arteriovascular. Aquí vemos, por ejemplo, un infarto del miocardio puede ser generado por esta obstrucción. Este tipo de obstrucción con aterosclerosis. Hay un desequilibrio entre la demanda de oxígeno y el aporte. Este otro es un vasoespasmo. Ojo, no hay aterosclerosis, ¿no? Producto por problemas emocionales, características del individuo, hay un vasoespasmo. Disminuye el calibre de la coronaria y por ende disminuye el flujo de sangre y eso va a generar una angina o puede generar un infarto. ¿Se dan cuenta? Pero no hay lesión, sino es por contracción. Hay otro por trombos, ¿no? Trombos que generan. Y por ejemplo, del corazón, esta coronaria está ok, pero puede generar un infarto esa coronaria que está buena, puede generar una angina. Aquí en este ejemplo es desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Un paciente, por ejemplo, con hipovolemia, va a haber un deficiente aporte de oxígeno y por ende va a haber un desequilibrio entre el oxígeno que necesita el músculo y el oxígeno que está aportando. ¿Ok? No necesariamente tiene que haber esclerosis para que se produzca una angina o un infarto. También puede ser emotivo, cuando hay vasoespasmo, y también puede ser un paciente anémico. Y encima que hace anemia tiene problemas de hipovolemia, ¿no? Eso también son causas. No es común, ojo, no es común, pero puede provocar un infarto. Aquí un ejemplo, ¿no? Cuando se produce la obstrucción, la persona siente un dolor que se refleja el brazo izquierdo, ¿no? En la parte del... Un dolor precordial sin una sensación de dolor en el brazo izquierdo, no podemos hablar de angina.
Generalmente tiene que haber un reflejo, como van al mismo sitio, el corazón con lo del vaso, como entran al mismo sitio de la médula. Entonces un estímulo cardíaco estimula los nervios del brazo izquierdo y por eso hay una sensación de dolor, ¿no? Dolor. Si se tiene un dolor aquí y no hay problemas a nivel del brazo izquierdo, de repente puede ser una gastritis, ¿no? Dolor, un espasmo a nivel del esofágico, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero normalmente siempre está asociado y con la persona se vuelve pálida. Como hay un problema de que el corazón ya no puede funcionar bien, y hay una descarga simpática, ¿no? El paciente se pone pálido, suda y tiene el dolor, ¿no? Apenas siente ese tipo de dolor y le ven que está medio pálido, pues, de frente a emergencia. Así que, bueno, y siempre hay que ver antecedentes. Siempre se le pregunta a una persona que se le ve así, ¿qué le pasa? ¿Ha tenido antiguamente ese tipo de dolor? ¿Qué sé yo, no? Hay que ser muy, muy cuidadoso. Mi cuñado una vez me contó que un amigo de él se sentía mal, él lo llevaba, se sentía mal y le dijo, oye, te llevo no, me dijo, descanso y me pasa, ¿no? Fue a su casa, lo dejó, se fue y estaba haciendo un infarto. Hizo un infarto, porque su esposa lo vio, lo llevó a la emergencia y ya. Al día siguiente falleció. Yo le digo, ando con mi cuñado, le digo, pero ¿qué pasó súbitamente? El paciente tenía referencia y había tenido antiguamente un infarto. Él no sabía, porque si sabía que tenía infarto directamente en la emergencia. ¿Ya? Antecedentes, cualquier tipo de dolor a nivel de pecho, directamente en la emergencia. Preferible que diga es otra cosa antes que se vaya a su casa y en realidad sea un infarto. Y por supuesto que eso genera muerte súbita. Hace un tiempo hubo un video, ¿se acuerdan? Una chica que estaba haciendo sus cumpleaños y estaba bailando con su papá. No recuerdo, estaba bailando con su papá y de repente el papá retrocede, ¿no? Y como que se trastabilla, de repente uno lo que baila se tropieza, ¿no? Aparentemente se cae, lo mismo más que estaba el mueble y cuando lo van a ver, le dio un infarto con un miocardio que generó un paro cardíaco. Así, rápidamente, dice así ocurre. Eso es lo que se llama la muerte súbita, ¿no? Las anginas pueden ser anginas de esfuerzo. O sea, mientras tú caminas lentamente, estás tranquilo, no te duele. Si haces un esfuerzo, te duele. Estás limitado por el dolor. Hay angina de reposo o variante o de Prinzmetal, eso también te empieza a doler cuando estás en reposo, ¿no? Mientras duermes. Eso es producto de una obstrucción ateromatosa. Hay otras que es inestable, que a veces estás bien, a veces estás mal, te has echado, te empieza a doler y eso es más peligroso. Entonces, hay una clasificación para este tipo de angina, ¿no? El paciente con tipo 1 o grado 1 es el paciente cuando hace tranquilo, normalmente no tiene ningún dolor, ¿no? Pero se acelera un poquito y empieza a dolerle. Entonces, si está en reposo, está tranquilo, no tiene dolor, ¿no? Si camina 1 o 2 cuadras, tranquilo, despacio, no tiene dolor. Pero si acelera un poquito, tiene dolor, ¿no? En cambio, el grado 2 ya hay una limitación de la actividad física. Es leve, pero es una limitación. Si haces cualquier esfuerzo, te duele el corazón. Si caminas normalmente, igual te duele el corazón. Subes más de un piso. Aquí puedes subir más de un piso. Acá sube más de un piso y te empieza a doler, ¿no? El grado 3 ya la limitación es importante. El dolor se presenta al subir un piso, ¿no? Acá puedes subir uno. Cuando en el segundo o tercer piso te duele el corazón. Tienes sensación de dolor. Aquí, por ejemplo, apenas subes un piso ya te empieza a doler, ¿no? Y el 4 es una incapacidad tremenda. El paciente tiene que estar recostado, ¿no? Porque ante cualquier movimiento le produce la angina el dolor. ¿Qué ocurre cuando se produce un infarto? Hay una disfunción miocárdica, hay una disfunción sistólica. Mira cómo se complica, ¿no?
hay una disminución del volumen minuto, del gasto cardíaco, produce hipotensión. Esta hipotensión disminuye también la perfusión coronaria, mira cómo se complica más. Entonces, aumenta la isquemia miocárdica, provoca arritmias y provoca esto más, ¿no? A la final se convierte en un feedback positivo. Y sabemos que los feedback positivos tienden a conducir a la muerte, ¿no? Si no se lo controla. Igual acá, ¿no? Disfunción diastólica, hay una aumento de la presión telediastólica, hay una congestión pulmonar, hay una hipoxemia, hay una disminución de la perfusión sistémica, hay aumento de la acidosis, y aquí falta que esto va para arriba. Al disminuir la perfusión sistémica, llega a la parte superior, el cerebro está sintiendo menos oxigenación, llega menos oxígeno al cerebro, y el cerebro activa todo el sistema autonómico simpático para tratar de revertir que está llegando menos oxígeno al cerebro y aumenta el ritmo cardíaco. O sea, para el cerebro no le interesa qué le pasa al corazón. El cerebro quiere que llegue su cantidad adecuada de oxígeno. Activa todos los mecanismos que hace que aumente pues, el ritmo cardíaco. Y ahí produce, de una angina se puede llegar a un infarto agudo del miocardio. Y aquí no. Igual, aquí vemos, por ejemplo, los medicamentos que se pueden utilizar. Acá tenemos la isquemia miocárdica, va a generar dolor. Analgésicos, especialmente los opioides, bloquean eso. Acá hay una descarga, un momento cuando hay una disminución de la función cardíaca, se supone que hay una descarga como la eje simpática para tratar de mejorar el volumen minuto. Entonces se aumenta la actividad simpática y hay que bloquearlo, ¿no? Lo bloqueamos con beta bloqueantes. Esto también produce arritmias, que también lo bloqueamos con los beta bloqueantes. Aquí, para evitar la isquemia también se pueden generar drogas trombolíticas, aspirina, ácido salicílico para evitar la coagulación, darles oxígeno para mejorar el aporte de la circulación de oxígeno en el paciente, y los nitratos. Los nitratos son potentes vasodilatadores, especialmente coronarios, ¿no? De tal manera que se dilate la coronaria, se permita que ingrese más sangre al corazón. Y esto va a generar, pues, necrosis o apoptosis por diferentes vías, ¿no? Diferentes vías. Entonces, ¿cuál es el enfoque terapéutico de estos pacientes con isquemia cardíaca? Prevención primaria, ¿no? Eso es lo principal. Si tiene una patología que está provocando el aumento de la función cardíaca, hay que controlar. Controlar diabetes, controlar hipertensión, ¿no? Controlar la parte emocional, también emotiva. Si tiene dislipidemia, controlar la dislipidemia. Si hay una enfermedad de fondo, controlar la enfermedad de fondo, ¿no? En estado posmenopáusico, bueno, si fuma cigarrillo, que dejar de fumar, ¿no? Entonces se puede dar acetil salicílico, ¿no? De 100 miligramos una vez al día. También inhibidor de la hidroximetilcoenzaima coenzima reductasa, ¿no? Y polipemiantes, ¿ok? Eso es lo primario. Ahora, si ya el paciente tiene una angina estable, o sea, esa angina estable significa que esa angina se produce cuando hace un esfuerzo, pero si no ese esfuerzo está bien, y se le medica, pues, ¿no? Tratamiento de la angina con nitratos, con beta bloqueantes y con bloqueantes de canales de calcio. Luego los bloqueantes de canales de calcio que van a actuar sobre el corazón, ¿no? O sea, los no dihidropiridínicos, ¿no? Porque los dihidropiridínicos lo que van a hacer es, bueno, solos, ¿no? Pero si están asociados o combinados con los beta bloqueantes, no hay problema. Porque los dihidropiridínicos dilatan, al dilatar disminuyen la presión, al disminuir la presión aumentan la frecuencia cardíaca. Ningún paciente aquí no puede permitirse que aumente la frecuencia cardíaca. Pero si está con un beta bloqueante, no hay problema, ¿no? Porque ya no va a haber aumento de la frecuencia cardíaca porque está bloqueado por el beta, ¿no?
Entonces, si la angina es inestable o hay infarto al miocardio, ya hay que ser un poquito más, bueno, lo mismo que anteriormente, pero ya se administra trombolítico. Y otros inhibidores de las lipoproteínas, los B3A, también, bueno, esto es manejo médico, ¿no? Cateterismo, eso ya no tiene que ver nada con eso. Y postinfarto, inhibidores de enzima convertidora. ¿Por qué? Porque sabemos que son medicamentos cardioprotectores y también son vasodilatadores. Igual los inhibidores de la hidróxido nítrico ¿cómo se llama? Reductasa, aspirina, beta bloqueantes y continuamos, ¿no? Entonces aquí vemos que los nitratos van a aumentar la frecuencia cardíaca, pero por reflejo, ¿no? Por reflejo. Van a bajar la presión arterial, también van a aumentar la contractilidad por reflejo, pero van a disminuir la resistencia coronaria. Los beta bloqueantes, pues bueno, van a disminuir todo lo que es a nivel cardíaco, presión, pero pueden aumentar esa coronaria. Pero como están asociados a esto, se contraponen. Nuestra tableta de calcio tenemos el verapamilo y el diltiazem, ¿no? Que van a actuar sobre el corazón, y vemos pues que van a bajar la frecuencia, van a bajar la presión y van a bajar la contractilidad y también la resistencia coronaria. En cambio, el nifedipino va a generar aumento de la frecuencia cardíaca por efecto reflejo. Aquí, bueno, acá están sus dosis, los diferentes medicamentos. La característica de estos medicamentos, su efecto adverso general, como ven ustedes, es cefalea, ¿no? Al dilatar los vasos va a producir dolor cefalea. No se puede contrarrestar con el tiempo. Cefalea también puede producir hipotensión. En el caso del diltiazem, el verapamilo y los beta bloqueantes pueden originar pues, bloqueo, ¿no? Bloqueo auriculoventricular o también insuficiencia cardíaca. No se olviden de que un corazón, si lo estamos bloqueando su ritmo, disminuyendo su frecuencia, vamos a disminuir el gasto. Si disminuye el gasto, el corazón y el cerebro van a hacer de que el gasto mejore o aumente. Entonces van a activarse mecanismos para que mejore el gasto. Aquí queremos bloquear el gasto porque facilita el infarto agudo miocardio. Ese es el gran problema, ¿no? Pero eso puede desencadenar a las finales que se activen los mecanismos compensadores y puedan producir insuficiencia cardíaca. ¿Ya? La insuficiencia cardíaca se provoca porque el corazón está impedido de mejorar su gasto, así que se van a desencadenar, como vamos a verlo después, una serie de mecanismos que van a conllevar a la insuficiencia cardíaca. Aquí simplemente para que vean las características de los diferentes medicamentos, los diferentes tipos de nitratos. Ya vimos pues cuál es la acción de los nitratos, ¿no? ¿Se acuerdan? Actúan sobre el óxido nítrico, actúan sobre la guanil monofosfato. Esto promueve la desfibrilación de la cadena ligera del miocito y por ende se acorda, no se produce contracción. Sí, lo vimos anteriormente en un gráfico, ¿no? Los beta bloqueantes, su función que tienen es simplemente bloquear, ¿no? Los receptores beta, tanto beta 1 como beta 2, por lo tanto disminuye, ya hemos visto la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco y eso va a darle una mejora al corazón. Porque el corazón es incapaz de trabajar a un ritmo normal porque hay una disminución del aporte de oxígeno. Entonces yo tengo que disminuir el trabajo del corazón. Si de 70 o 80 lo bajo a 60, tengo un gran ahorro de consumo de oxígeno. Hasta por supuesto hasta que se repare, pues, de repente se le hace un bypass o se le ponga un stent, se mejore esos vasos que están taponeados,
se los abre, se los separa. ¿Saben que hay el stent, ¿no? En forma invasiva le meten una sonda, llegan hasta la coronaria, le colocan como una mallita, y se abre la mallita y se abre la luz de la coronaria. El catéter es un catéter. El catéter entra y la puntita tiene igual como fuera un catéter, pero es una malla colapsada. Jala un poquito, cuando ya está colocado, jala y la malla se estira. Al estirarse la malla, abre, pues y ya puede pasar la sangre normalmente, ¿no? Por supuesto que hay una droga que se le da para que no se vuelva a formar capas de células dentro de la malla, porque al final, imagínense, va la malla y si se permite la proliferación celular, la malla se vuelve a llenar de células, etc. Pero si se hace ese procedimiento, se acabó. Pero ahora en la actualidad, antes no había eso, en la actualidad es eso, ¿no? Ya no se hace cirugía abierta cardíaca para problemas coronarios, ¿no? Ahora se hacen los stents. Antes se hacía lo que se llamaba el bypass, ¿no? Una cirugía de bypass, ¿no? Se abría el corazón, se conseguía por ahí una pequeña arteria, se colocaba en un lado, lo cosían y lo hacía que se conecte al otro lado, ¿no? Le permitía que la sangre, esta parte obstruida, ya no existía para la circulación, y de aquí la sangre pasaba y continuaba, ¿no? Pero ya no hay eso, ¿no? Ya no es necesario. Aquí están los diferentes receptores beta y secreción. Igual, los diferentes tipos, la clasificación farmacológica, eso lo que vean ustedes. Propiedades farmacocinéticas, los problemas que producen los beta bloqueantes, especialmente los espasmo, en bradicardia, pueden originarse cardíaca, ya les dije. La claudicación intermitente, la claudicación es un dolor a nivel de los músculos. ¿Provocada por qué? Provocada porque disminuye el aporte de oxígeno a los músculos, y como los músculos necesitan oxígeno, entonces te van a empezar a tener dolor, ¿no? Simplemente dolor en las piernas cuando haces ejercicio, ¿no? O sea, también se le llama que hay, el término es, ¿cuál es? Bueno, hay un término para eso, acá dice, no. Puede generar estreñimiento, dispepsia, alteración a nivel central. ¿Por qué? Porque a nivel central también hay grupos neuronales que liberan adrenalina. La adrenalina también es el neurotransmisor central. A nivel cerebro hay neuronas que se activan cuando se libera adrenalina. Por eso es que este bloqueo puede producir actividad a nivel de depresión, puede originar trastorno de sueño, depresión. También disfunción sexual, impotencia, disminución de libido, también, pero no se conoce su causa. Alteración de la glucosa, hay que tener cuidado. Altera la secreción de insulina, prolonga la hipoglicemia inducida por insulina, porque va a bloquear los mecanismos contrarreguladores mediados por la adrenalina. La beta-LOL puede producir necrosis hepatocelular, síndrome de rebote. ¿Se acuerdan cuando en farmacología 1, cuando hablamos del upregulation? El upregulation es un mecanismo celular que activa mecanismos para continuar con su función. Si se le agrega un bloqueante al receptor, la célula genera más receptores, tratando de volver a su función normal. Por eso que se empieza a darle más medicamentos, ajustar la dosis de tal manera que se controle. ¿Ok? Entonces ya la célula está con su expresión máxima de receptores, pero como están bloqueados, disminuimos su función. No se le puede retirar abruptamente porque va a haber más cantidad de receptores. Y ante la misma cantidad de ligando que va a liberar el organismo, va a haber mayor respuesta. Y es peligroso. O sea, siempre se retira de forma escalonada. Se va bajando la dosis en un periodo de tiempo largo, ¿no? De repente en un mes se baja. Entonces no puede retirarse en forma abrupta porque puede generar... ¿dónde estamos? Ok.
¿Esto? Síndrome de rebote. O sea, puede generar angina, puede generar infarto, todo eso, ¿no? También puede provocar dislipidemia. Vimos en la esquina del derecho o en los problemas coronarios que uno de los grandes problemas es que se forman trombos, ¿no? Nuestro organismo tiene un sistema vascular extenso que es el que se preocupa de transportar la sangre a todos los hay vasos pequeños, frágiles, son frágiles. Cualquiera de repente nos movemos, nos golpeamos, jugamos pelota, estamos un tiempo sentados, se empieza a romper algunos vasitos, pero eso no genera una hemorragia, ningún problema grave. ¿Por qué? Porque tenemos mecanismos que van a actuar rápidamente y tratar de evitar que se produzcan esas hemorragias. Entonces, la sangre tiene elementos involucrados en la coagulación. Y esta es la plaqueta. La plaqueta no tiene núcleo, simplemente es una parte del megacariocito, que es una estructura que tiene una función, ¿no? Y su función es, cuando hay una lesión en el endotelio, se agrega, tiene la capacidad de adherirse al endotelio. ¿Por qué? Porque al subendotelio. Cuando se rompe el endotelio son células, todos son células. La plaqueta lo reconoce y rebota. Pero cuando hay una ruptura del endotelio, aparecen las proteínas de la matriz, ¿no? Las proteínas del subendotelio. Esas proteínas son reconocidas por la plaqueta. Hay unos receptores de la plaqueta que reconocen a estas proteínas. Y si las reconocen, se quedan pegadas. Se pegan porque hay una ruptura. Se quedan pegadas y además la plaqueta tiene la capacidad de agregar, de llamar a más plaquetas. Y se forman ya un taponcito, ¿no? Y pues un taponcito lábil, flexible, ligero. No es suficiente para poder activar mejorar la integridad del endotelio. Por eso que tiene que haber una segunda parte, que es la formación de la fibrina. La fibrina sí es una proteína bien compacta, es una proteína que se adhiere y nada lo mueve de ahí, ¿no? En cambio la plaqueta no. Las plaquetas pegaditas no pueden hacer eso. Por eso que hay varios procesos. Entonces esta característica que dijimos de la plaqueta es formar el tampón hemostático. Entonces ya vimos que se adhiere a la superficie, se agrega entre sí y además libera sustancias propias para mejorar la adhesión de más plaquetas, y inicia y participa en la activación de la trombina. La trombina se convierte el fibrinógeno en fibrina, y la fibrina es que automáticamente se polimeriza y genera pues esas redes que taponan, es así en forma perenne, la zona donde está, que ha sido rota, ¿no? Así que ha sido lesionada o dañada. Entonces dijimos esto, dentro en la matriz endotelial encontramos proteínas, ¿no? Por ejemplo, integrinas, las glicoproteínas, los receptores, dentro de la plaqueta tenemos receptores a glicoproteína 1A, 2A, etcétera, etcétera, y el colágeno, la laminina, la fibronectina, el factor de von Willebrand, todos ellos están en el subendotelio. Si el endotelio está intacto, la plaqueta no reconoce nada. Basta que se rompa el endotelio para que estas fibrinas, estas se van a asociar. ¿Ok?
aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Acá está el colágeno, el factor de von Willebrand, la pared arterial que está lesionada. Una plaqueta se adhiere, vean ustedes que tiene una serie de receptores, y eso a su vez hace de que otras plaquetas se sigan adhiriendo, ¿no? Entonces, los blancos, estos receptores también se convierten en blanco terapéutico, ¿no? Definitivamente. Se quiere evitar que se adhieran y se agregue más, hay fármacos que van a bloquear esto, ¿no? Entonces, cuando hay una lesión del endotelio, ya les dije, ¿no? Hay una permeabilidad, la matriz está expuesta. Vamos a ver, esta es la fase vascular. Bueno, acá está todo la adhesión, la activación, aquí empieza la activación de la cascada de regulación para llegar al final a la generación de la trombina. Y la trombina va a generar la fibrina a expensas del fibrinógeno, y eso va a adherirse. Entonces, a su vez, eso va a generar que se promueva la protección celular, el crecimiento y el restablecimiento de la parte del endotelio. Queda en el vaso, sí queda igualito, como si no hubiese pasado nada, ¿no? Son células que se regeneran, son células que intercambian. Entonces, se produce una lesión, se formó la fibrina, detrás de la fibrina empieza a formarse de nuevo el subendotelio y el endotelio, y queda el endotelio igualito de nuevo, ¿no? No es que quede una cicatriz como el corazón, no, ahí no queda nada. ¿Ok? Y luego, pues, ya se produce la integridad, se restaura el epitelio, ¿no? O el endotelio. ¿Qué fármacos hay para evitar qué? El problema es que hay patologías o hay situaciones en donde, por ejemplo, se le da un injerto, se le da la válvula, por ejemplo, el paciente que tiene problema de válvula, se le coloca una válvula, se le coloca prótesis. En estos pacientes hay que evitar, pues, la coagulación. Ya el problema ya es un paciente que tiene angina de pecho, que tiene arteriosclerosis, que el subendotelio está dañado, puede activar la agregación plaquetaria y puede generar, pues, la formación de trombos. En estos pacientes, pues, estas personas hay que tratar de disminuir la coagulación en este grupo de pacientes, ¿no? Y por eso, pues, se han diseñado y se han encontrado fármacos antiplaquetarios. Tenemos aquellos que interfieren con el ácido araquidónico, ¿no? No se olviden que el tromboxano es una prostaglandina que sintetiza la plaqueta. El tromboxano es el que se libera y el que promueve la agregación plaquetaria, hace que vengan más plaquetas. Porque si no hay tromboxano, se puede unir una plaqueta al subendotelio, está ahí, no libera el tromboxano, no hay migración de plaquetas, no hay adherencia de más plaquetas y no se forma y se genera el trombo. Hay drogas como por ejemplo la acetylsalicílico y el ibuprofeno que bloquean a la ciclooxigenasa. Hay otras que inhiben la tromboxano sintetasa, como el ridocrel. Aquellos que bloquean el receptor de prostaglandinas H2, tromboxano 2, como el Mapipros. Hay otros que van a interferir en la función del complejo glicoproteína 2B y 3A, por ejemplo, el clopidogrel, que hay en el mercado. Y hay otros más complejos, como son anticuerpos monoclonales quiméricos, como el ABCXIMAB. Aquellos que modulan mecanismos de AMP cíclico y GMP cíclico, por ejemplo, las prostaciclinas y sus derivados como el ilopros, y aquellos que inhiben la fosfodiesterasa como el dipidamol. Entonces, todos ellos van a disminuir la coagulación. Aquí la diferencia, pues, entre ibuprofeno y aspirina.
Pacientes, hubo un tiempo, bueno, no me acuerdo, habrá sido el 2004, salió un aviso en los periódicos, ¿no? Que el ibuprofeno provoca problemas cardíacos. Y es una noticia terrible, ¿no? Yo también sé que ustedes me ganó, se van a llamar, sí, ha salido una noticia, esto y lo otro. Pero ocurre que un estudio mal hecho. De pacientes con problemas cardíacos que estaban tratados con ácido salicílico, le daban ibuprofeno y sí le producían problemas. ¿Pero por qué? Porque el ibuprofeno compite con el ácido salicílico en unirse a las ciclooxigenasas, ¿no? La ciclooxigenasa entra el ibuprofeno y sale, ¿no? ¿Se da cuenta? En cambio, la aspirina entra y se une covalentemente. Se une covalentemente y esa ciclooxigenasa ya no funciona. Y como la plaqueta no tiene núcleo, no se va a sintetizar más ciclooxigenasa. Simplemente las que tiene, como eso se va. Si yo bloqueo todas las ciclooxigenasas de la plaqueta, esa plaqueta nunca se va a agrandar. En cambio, si se le da ibuprofeno y aspirina, van a competir. Y como tiene más cantidad, el ibuprofeno le va a ganar, la aspirina se va a eliminar y luego el ibuprofeno sale, se va y esa plaqueta está lista para generar tromboxano. Y sabemos que el tromboxano provoca la reacción plaquetaria. Entonces, no es que el ibuprofeno provoca problemas cardíacos. Una persona que no tiene problema cardíaco, el ibuprofeno no le hace nada, no le provoca ningún problema cardíaco. Fue un estudio mal diseñado donde produjo confusión, ¿no? Después, por supuesto, se aclaró y a las finales ibuprofeno está en el mercado siempre. Hay que tener mucho cuidado con estos estudios. Entonces, la diferencia es que la aspirina se une covalentemente. Fármacos anticoagulantes. Aquí vemos el proceso de coagulación, ¿no? Hay dos etapas, la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía extrínseca es cuando hay daño, ¿no? Hay una lesión, una herida, ¿no? O sea, hay un factor tisular que desencadena toda la cascada. Ojo que es una cascada, ¿no? Empezar con uno, con este. Si se bloquea alguno de estos, se bloquea la cascada y por ende no se llega a la formación de la fibrina, ¿no? ¿Ok? Entonces acá tenemos un factor extrínseco y un factor intrínseco. El factor intrínseco es, por ejemplo, es en la aterosclerosis, ¿no? En la aterosclerosis hay lesión interna, hay problema interno, o sea, no, en la parte tisular no está involucrada en el daño, simplemente la parte interna desde la sangre es donde se desencadena la coagulación, ¿no? Si vemos que ya hemos visto, acá está el factor tisular, se van a activar, ¿no? Se van a activar, por ejemplo, el 7A al 10A, etc. Esta es la cascada a las finales para que llegue a la trombina. Y la trombina es el que actúa sobre el fibrinógeno, generando una trombina soluble, y luego el factor 13A estabiliza la fibrina y se forma pues la parte, ya está la red amarilla, ¿no? Pero el organismo tiene un mecanismo por el cual, una vez que ya se formó la fibrina estable, lo destruye, ¿no? Lo deshace, para que quede el endotelio nuevo, libre, limpio, ¿no? Entonces acá hay un factor, ¿no? El activador del perfrinógeno tisular, ¿no? Activa el perfrinógeno, activa la plasmina, y la plasmina destruye, digiere a la fibrina, ¿no? Y acá vemos los factores de fibrina. Esa es la parte de la fibrinólisis. Siempre hay un equilibrio. Se forma
la fibrina, se recupera, ya no hay exposición al subendotelio, está el endotelio normal, esa fibrina se reabsorbe. Y así va a ser. Entonces, ok. Y bueno, el plasminógeno se convierte en plasmina y este es el que degrada a la fibrina. ¿Ok? Simplemente para que lo vean, ¿no? La heparina es una molécula grande, es un proteoglicano, es grande y se encuentra ampliamente representada en el tejido conjuntivo. Este grupo, ¿no?, de los glucosaminoglucanos se encuentran en el colágeno, en las articulaciones, en todos los, ¿cómo se llaman eso? En los cartílagos. Ahí se encuentra. Y la heparina pertenece a este grupo, ¿no? Tenemos la heparina, el ácido hialurónico, el condotilsulfato, el keratosulfato y el heparansulfato. Son unidades repetitivas de un disacárido que contiene un derivado de aminoazúcar, glucosamina o galactosamina. Y vemos pues que uno de los azúcares está cargado negativamente con sulfato o grupo carboxilo. Aquí vemos la estructura, son idénticas, es bien grande, por lo tanto no se absorbe por vía oral, se tiene que administrar por vía subcutánea. ¿Cuál es su mecanismo de la heparina? Lo que hace la heparina se une a la antitrombina. Y hay una trombina que se convierte en plasminógeno en fibrina, hay una antitrombina. Hay una trombina que está en equilibrio. No se puede permitir que la cascada de coagulación sea muy, digamos, no sea controlada porque si no coagula todo. Y eso produce la muerte. Entonces hay un sistema que está controlando la antitrombina. ¿Qué hace la heparina? Activa 1000 veces la antitrombina. Al activarla 1000 veces va a disminuir, pues, va a inactivar las enzimas, especialmente las enzimas, los factores de coagulación 9 y 10A. Y también los factores 11 y 12A. Entonces vamos a ver que eso va a limitar la coagulación. Luego también se ha encontrado que hay ciertas partes de la heparina que tienen actividad coagulante. Entonces aparecen en el mercado las heparinas fraccionadas, que es lo que también tiene actividad anticoagulante. Entonces la heparina, como ya hemos visto, bloquea lo que hemos dicho, ¿no? El 9, el 10, el 11 y el 12. Factores 9, 10, 11 y 12 activos. Las heparinas de bajo peso molecular solamente actúan sobre el 10A. Y hay otras que actúan sobre la trombina. Aquí vemos pues la heparina bloquea varias, ¿no? Trombina, 3. En cambio, esta solamente la deja. Vemos también como la heparina, la activación de la antitrombina, y también activa la antitrombina. Estas son las heparinas fraccionadas o de bajo peso molecular. La dalteparina, enoxaparina. Aquí en el seguro hay la enoxaparina. O sea, tiene la misma acción que en realidad la misma acción que la heparina. El problema es que es muy costoso, muy costoso. Comparar un frasquito de heparina que es baratísimo con una enoxaparina que es mucho más costoso. Las contraindicaciones de los anticoagulantes, definitivamente cualquier patología que involucre hemorragia, ¿no? Y relativas a pacientes que tienen enfermedades hepáticas o enfermedades congénitas adquiridas que alteran la hemostasia, ¿no?
Pacientes que tienen historia de hemorragia gastrointestinal, también está contraindicado, y pacientes con trombocitopenia, ¿no? Que tienen baja las plaquetas, definitivamente también no se les puede administrar. Los anticoagulantes orales, porque la heparina le dije es alimenta por día, ¿cómo le dije? ¿Qué? ¿Subcutánea? Subcutánea. Dentro de los orales tenemos los antagonistas de la vitamina K, que el gol estándar hasta ahora sigue siendo la warfarina, por más que aparecieron estos, también orales, ¿no? que inhiben el factor TSA y inhibe la trombina, como el dabigatran. O sea, la diferencia entre esto es el costo, el precio. Este grupo es tremendamente caro, muy caro. La warfarina tiene cuántos años de uso, 50, 60 años, que produce problemas, pues sí, no hay ningún medicamento que no haga problemas. ¿Que puede producir problemas a nivel cerebral? Sí. Cuando demasiado evita coagulación, puede provocar hemorragia, pero no es un problema grave, ¿no? Entonces, ¿y cuál es su antídoto por la warfarina? La vitamina K. Porque la warfarina es un antimetabolita. La warfarina bloquea la vitamina K. Evita que la vitamina K pase de reducido a oxidado, y al evitar eso, evita pues la formación de varios factores, la síntesis de varios factores en el hígado. ¿Okay? Entonces, si disminuyo la formación de factores de coagulación, puede disminuir la cascada de coagulación. ¿Bien? Entonces, si acá hay un exceso de warfarina, porque el paciente está empezando a sangrar o tiene problemas de sangre, entonces se le da su antídoto, ¿no? Que también la vitamina K también es baratísima. En cambio, que está aquí es caro, y además su antídoto es un anticuerpo monoclonal, o sea, su antídoto es mucho más caro que el medicamento, carísimo. Por decirlo, su antídoto, ¿cuánto cuesta? 2.000 soles, 3.000 soles. Comparado con una pollita de vitamina K, ¿de cuánto cuesta? Un sol, 50. Ese es el gran problema, ¿no? Y van a encontrar estudios donde siempre dicen, ¿no?, que estos medicamentos no producen hemorragia, pero si van a producir hemorragia a nivel cerebral, van a producir que menos que la warfarina, bueno, ¿no? Pero si ocurre una desgracia, un problema de hemorragia, tiene que meter un antídoto del grupo, este grupo nuevo, imagínense el costo para el hospital. Y si tienen este medicamento en el botiquín del hospital, tiene que tener antídoto. Ya lo amarran. Es caro este medicamento y encima es más caro su antídoto. Y tiene que tenerlo, ¿no? Por si acaso. Bueno, yo desde ese punto de vista veo que no le veo, la parece que he leído, revisado, no le veo tanta diferencia como para justificar un incremento del costo muy alto para este paciente. No lo encuentro. Porque los otros igual, ¿no? Igual. Lo que pasa es que los estudios los sesgan. Los estudios le quitan unas cositas y exacerban una cosa, y al otro lo veo que le dan una retocada y no se ve mucho, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando quieren sacar un nuevo medicamento, lo que van a hacer es, al gol estándar, le van a atacar. Yo me he dado cuenta de eso, empiezan a disparar, aparecen una serie de artículos indicando de que hay problemas de seguridad, un par de años. De repente aparece el nuevo medicamento en el mercado, que no tiene esos problemas, que es más seguro, y bueno, gente que van a empezar a comprarlo, ¿no? Muy bien, continuemos. Pues ya dijimos, ahora, la warfarina, a la diferencia de heparina, es que la warfarina, usted no puede agregar warfarina, colocarlo en un vial
y sacarle la sangre, porque igual se coagula. En cambio, usted le ponen un poquito de heparina, sacan sangre, lo mueven ligeramente y no coagula, porque la heparina actúa pues sobre la antitrombina, ¿no? Y eso actúa inmediatamente. En cambio, la warfarina actúa en la síntesis de los factores de coagulación a nivel hepático. Por eso es que demora, no actúa, su acción es en vivo, ¿no? Se va a evitar la sintetización de los factores 2, 7, 9 y 10. Estas 4 proteínas contienen un ácido gamma carboxiglutámico, que es esencial, estos, ¿no? Tiene que tener este gamma carboxiglutámico, que esté formado a partir de lo recibido de glutamilo por acción de la vitamina K. Entonces, si evitamos esto, aquí no. Estos factores de coagulación se convierten en gamma carboxiglutámico. O sea, los residuos del ácido glutámico se convierten en gamma carboxiglutámico. Aquí ya están listos para ingresar a coagular. Si evitamos esto, estos factores no se forman. Y si estos factores no se forman, se bloquea la cascada, porque es una cascada, es una secuencia. Para que pase este aquí, tiene que pasar este primero aquí y este así. Si yo bloqueo esto, ya no se produce la cascada. No se produce. Y se evita la coagulación, ¿no? Entonces vemos que la warfarina aquí es esta que está como hidroxiquinona, forma reducida, se oxida. Entonces, aquí es incapaz de volver a hacer esto. Entonces la vitamina K hace que pase pues de nuevo a que se reduzca, para que esté listo a activar más los factores de coagulación. Entonces la warfarina es lo que bloquea esta vitamina K reductasa. Y se detiene esta formación. Bueno, las indicaciones ya en situaciones en donde se necesita, pues, por ejemplo, cuando se le pone válvulas, perdón, ¿no? Cuando se pone prótesis, cuando hay problemas de trombosis venosa, hay problema a nivel de las venas, pues, que hay problemas donde se estanca, ¿no? La sangre no debe estancarse, la sangre tiene que circular. Una característica para que desencadene formación de coagulación es que se estanque. Entonces, cuando hay demasiada dilatación o está demasiado tiempo sentado, se detiene la sangre en cierta zona, como que se forma a un costadito un poco de sangre estancada y se coagula automáticamente. La sangre tiene que estar circulando. Por eso es que hay un gran problema con los aviones. Un tipo apareció, le hicieron un juicio a British, porque hay varias personas que los niños estaban muy pegaditos. Un viaje de Hong Kong a Londres, un viaje de ¿cuánto? 16 horas. 16 horas sentado, varias personas hicieron trombosis venosa, ¿no? Y le hicieron culpar, le hicieron un juiciazo. Y si perdía British, desaparecía, ¿no? Porque a las finales no perdió, ganó, ¿no? Y eso es una consecuencia de un problema del paciente, es una enfermedad del paciente, ¿no? No es que una persona sana, que no tiene nada, va a ser trombosis venosa. Trombosis venosa es un paciente que ya tiene un problema de tendencia, ¿no? Hace poco salió el juicio, ¿no? Entonces vemos, pues, ¿no? Prótesis valvular, mecánicas, biológicas, personas que tienen fibrilación auricular y también todos ellos se les tiene que disminuir el INR. El INR normal es 1. Tipo de trombina es 1. Entonces hay que hacer de que sea aumente el tipo de trombina, es decir, que haya menos oportunidad de coagular. Esa es la función de estas anticoagulantes orales. Bueno, efectos adversos, aquí lo más importante es que está contraindicado en mujeres gestantes, ¿no? La warfarina está contraindicada en mujeres gestantes y definitivamente puede producir problemas gastrointestinales, prurito urticaria, puede producir síndrome del dedo púrpura,
¿no? Quiere decir de que empieza a ponerse medio negro los dedos, hay que suspender ese tratamiento. Son personas sensibles, hay personas sensibles, ¿no? Pueden también producir necrosis tumorínica, que es poco frecuente, pero hay que tener cuidado, ¿no? Generalmente en zonas que tienen abundante tejido subcutáneo, ¿no? Tejido subcutáneo. Las contraindicaciones, cualquier tipo de hemorragia, en hipertensión no controlada porque una hipertensión no controlada puede tender a producir una ruptura de vaso. Esos pacientes hay que tener mucho cuidado. Hemorragias recientes, cualquier tipo, pues, ¿no? Como le dije, gestación, ¿no? Cualquier tipo que genere problemas de hemorragia. Entonces estos últimos, ya para terminar esta parte, igual, ¿no? Estos generalmente son antitrombóticos, evitan la formación de trombos. Entonces sabemos pues que cualquier hemorragia, cualquier lesión vascular va a generar una formación de trombos, ¿no? Y el problema es que los trombos pueden ir a lesiones, a los tejidos. O sea, no es que en la zona se formó y ahí queda el problema. El problema es que el trombo viaja. Llega al pulmón, llega al cerebro, a cualquier lugar llega y ahí obstruye. Es un problema de ese tipo. Entonces, como dijimos acá, se puede propagar y puede generar problemas mucho más graves. Puede bloquear el flujo sanguíneo en ciertas zonas y puede producir daño en la zona, ¿no? Los principales síntomas clínicos que resultan de las trombosis, ya así vamos, ¿no? Infarto agudo de miocardio, la trombosis venosa profunda, una embolia pulmonar, el trombo salió por ejemplo, de la pierna y llega al pulmón, ¿no? Un accidente cerebrovascular isquémico, el trombo viaja hacia una arteria grande del cerebro y lo bloquea, ¿no? Es un gran problema de los trombos, ¿no? Una oclusión arterial aguda, oclusión de catéteres permanentes, en caso de que se haya colocado catéter, ¿no? Y bueno, los últimos fármacos, ¿no? Acá actúa la vitamina K y aquí actúa pues el inhibidor del factor 10A, apixaban, etcétera, etcétera, ya queda como antitrombótico directamente, como el navegador. Bloquea esto, si está bloqueado eso no pasa, se queda como frío. Yo bloqueo una cascada, evito que se active si no se activa este no se convierte en este. Así de simple. Eso es lo bueno de la cascada, ¿no? Sabe pues, ¿no? La enfermedad de los Ares, ¿no? El último hijo de uno de los hijos de, creo que fue varón, creo que había un solo varón del último zar de Rusia, Juan Nicolás, ¿no? Tenía un problema de qué factor? Factor 8. Esa persona tiene problema de factor 8. No hay factor 8. Si no hay factor 8, no hay la cascada. Y este chico no se podía golpear, porque golpeaba sangrar. Acá se supone que tenemos bastante factor 8, porque hay muchas personas en el seguro que dicen que tienen y le dan el seguro le da su factor 8. ¿No? Es un problema, ¿no? Porque eso es costoso el factor 8. ¿No? ¿Preguntas?
corazón. Ya hablamos pues el corazón funciona cada minuto, ¿no? Cada segundo. ¿Y cómo lo hace? Entonces empieza con la sangre que llega a la aurícula derecha. Ahí empieza, llega la sangre y de ahí lo pasa al ventrículo derecho. El ventrículo derecho nos manda a los pulmones, se oxigena y luego llega a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda vierte su contenido de sangre al ventrículo izquierdo y esta la bombea o la aorta al todo el sistémico. De todo el sistémico da toda una vuelta y vuelve a regresar. Entonces ven ustedes, es una secuencia. Hay un orden, hay un tiempo para todo. Es coordinado. ¿Te das cuenta? Que tiene que haber un mecanismo por el cual se den todas las secuencias. De tal manera que el contenido de la aurícula se vierta a los ventrículos y de tal manera que el contenido del ventrículo se vierta al sistémico, digamos, por un lado o a los pulmones por otro lado. Entonces, tiene que haber tejido especializado que se encargue de manejar y controlar la contracción en cada uno de estas unidades de bombeo, porque en realidad es una unidad de bombeo. La aurícula es una unidad de bombeo, porque bombea tanto la derecha como la izquierda. El ventrículo también es una unidad que bombea. Quiere decir que tiene que haber una sincronía, quiere decir que tiene que contraerse, o sea, tiene que haber una señal que haga que las células de estas unidades de bombeo se contraigan y sean eficientes. Entonces, tiene que haber tejido especializado. Entonces ahí vemos la secuencia. O sea, hay una unidad que inicia la propagación de un impulso nervioso. Y eso lo da el nodo sinusal. ¿No? El nodo sinusal es el primerito, o también llamado el nodo atrial o sinusal. Este empieza y manda señales a las aurículas. Entonces, las aurículas se contraen. Señorita. Las aurículas se contraen y ese impulso pasa por el nodo aurículo-ventricular, ¿no? Entonces, es otro sitio especializado. Pero vemos de que a partir de ahí lanza ese impulso, lo lanza. Pero hay una diferencia de tiempo entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Eso le da el suficiente para que se pueda llenar la coronaria, ¿no? Y también se llena el ventrículo. Entonces, una vez que pasa el impulso, hay unas otras fibras especiales como es el haz de His, donde se transmite la señal, y el haz de His termina en la fibra de Purkinje. Las fibras de Purkinje son más delgadas, más pequeñitas, y esas llegan en la parte interna del miocardio. Tratan de llegar a lo más interno del miocardio. Entonces, cuando viene el impulso, va a propagar la señal a las aurículas, luego al ventrículo hasta el último. ¿Ok? Entonces, eso ya lo dijimos. Entonces, ¿pero qué? Pero como no se puede estar, digamos, todos los tejidos especiales de conducción no pueden llegar a cada célula cardíaca, no puede, porque imagínense, sería un corazón fibrótico, todo sería tejido conectivo, ¿no? Tejido de conducción. Entonces, hay un sistema donde, como ven acá, generada por el Gap Junction, donde las células cardíacas posteriores a la parte terminal de la fibra de Purkinje van a ser estimuladas, pero
por el gancho ancho. ¿Saben lo que es el gancho ancho? ¿No? Eso es comunicación por apertura. Entonces, una célula está conectada por una serie, ¿no?, de canales, de tal manera que la despolarización de esta célula transmita inmediatamente a la siguiente célula. Y esta a la otra, hasta la última célula. Como vemos acá en el gráfico, ¿no? El tejido especial es esto, ¿no? Es esto. Entonces, como vemos acá, el potencial de membrana es una potencial clásica, es un potencial clásico, eléctrico, nervioso, porque solamente vemos dos, asciende cuando se aperturan los canales de sodio y desciende cuando se aperturan los canales de potasio. No hay ningún tipo de plató. En cambio, en estos que están aquí, tiene otro tipo de contracción, ¿no? Porque ya hablamos de un calcio, ¿no? Entonces vemos aquí, la señal eléctrica viene por medio de los canales, se transmite de esta célula a esta célula, a esta célula, hasta el final. Si ustedes observan un corazón, han visto en videos propagando un corazón se contrae, hay una secuencia donde es como cuando se ordeña, ¿no? Se contrae de arriba y al último se contrae en la parte de abajo, porque hay una velocidad de conducción. No es que el corazón se contrae de arriba hacia abajo. ¿Lo han visto? Porque acá hay un tiempo menor. O sea, la conducción eléctrica es bien rápida, pero en cambio la conducción por gas y ancho es un poquito más lenta. Ligeramente, para la observación se va a ver que es de arriba para abajo. Entonces, otra característica, si ustedes ven bien, miren acá, es como si fuera una sierra, ¿no? Si ustedes ven la unión de células normales que ustedes ven en endoteliales, se unen así, ¿no? Esta célula se une a esta célula y este es produce contacto. En cambio, en las células cardíacas, si ustedes ven, está como sierra. O sea, es así. Quiere decir que la superficie de unión es más extensa. Por eso es que hay tantos canales, tantas aperturas, que el impulso eléctrico rápidamente hace que la célula contigua se despolarice. Eso lo quiero que vean aquí, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Ven ustedes? Miren. Es como una sutura, ¿no? Eso significa que hay mayor superficie de contacto, por eso que la señal avanza hasta la última. Entonces lo que tenemos que tener aquí, bueno, también a nivel auricular también tiene 3 fascículos, ¿no? Fascículo anterior, media y posterior. Son los fascículos internodales. Lo que hay que tener en esta parte es importante. El fascículo de His pasa por la porción media de la válvula aórtica. Por eso es que cuando hay problemas de válvula, conduce a problemas de arritmia. Un problema de válvula, no simplemente la válvula está fallando, ¿no? El problema de la válvula solamente debería involucrar el problema del llenado. Pero el problema de la válvula hace que también se altere la conducción por las de His. Que al alterarse la conducción produce arritmias cardíacas, ¿no? Que puede llegar a producir paro cardíaco, ¿no? Entonces puede llegar a producir bloqueo de la conducción auriculoventricular. Que ese sí es peligroso, ¿no? La válvula, bueno, ¿no? A veces disminuye un poco el gasto cardíaco o tiene un sonido. Por ahí, digamos, si hace su vida normal, no justifica una cirugía, porque una cirugía de válvula es una cirugía de corazón abierto, ¿no? Esa corazón abierto, no hay por cateterismo, no se puede hacer. Y una cirugía de corazón abierto es peligrosa, siempre hay un riesgo. Pero sí, el problema de la válvula lamentablemente conduce a arritmia, hay un problema.
Una hernia puede producir un bloqueo y un bloqueo, un paro y pues, eso ya problema de muerte, ¿no? Siempre con una cirugía siempre tiene que sopesarse, siempre. ¿No? Hay estudios que antes hablaba pues, que los que tienen, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Cuando hay como una parte del tejido se expande, las hernias, ¿no? Antes decían, no, es una hernia en la espalda o una hernia que operarse. No. Okay. Después de haber una serie de estudios encontrado que no hay diferencia en pacientes operados con hernia y operados sin hernia, pacientes sin operación. Si no hay diferencia, entonces ¿para qué no justifica una cirugía? Sabiendo la cirugía que es un riesgo, pues ya no se recomienda cualquier tipo de caso de hernia, salvo pues que ponga en peligro la vida del paciente. Esos casos, ahí sí pues se hace cirugía, ¿no? Si no, no se debe hacer una cirugía. Tiene mucho cuidado, pobre, porque el cirujano es cirujano y él va a querer operar, lo tiene en su gen, ¿eh? Es como el escorpión, ¿no? Sobre el sapo, ¿no? Así es. Ellos lo ven operación, no entienden, no, se hay que operar. Siempre pidan otras, o consulten con otros médicos, pongan riesgo-beneficio, justificación. La cirugía es una sobreexposición a riesgos y los resultados a veces ni siquiera son tan diferentes. No justifican. Cuando mi señora tenía un problema en el hombro, no, sí, hay que operarlo. A mí me llamó la atención porque simplemente por desgaste o por problema lo he hecho, ¿no? Pero para que me hicieron una tomografía, todo, no lo encontraron para operar. Simplemente, más trabajoso, ¿no? Ya se recuperó. Pero igual, ¿no? Si a ti te dicen tienes que operarte, como que entras en pánico y sí tengo que operarme, ¿no? Porque uno relaciona operación a emergencias. Uno no relaciona, hay que tener mucho cuidado con la cirugía. Entonces, es un consejo. Ok. No se olviden de que el nodo sinusal se le llama sinusal porque va a un ritmo, ¿no? Normal, único, ¿no? Mínimo, digamos. No se ve en el feto, ¿no? Cuando empieza a aparecer, ¿no? El día 14 dice, empieza a aparecer algo. A partir de ahí no deja. Ese es el nodo sinusal. Entonces es un ritmo, pero que es modificable por las necesidades que tenemos. Si yo estoy haciendo un ejercicio, yo tengo que hacer un sobreesfuerzo, pues necesito mayor aprovisionamiento de oxígeno, de nutrientes, el sostenimiento ambiental del ritmo. Definitivamente. Por más que haya un sistema sinusal, esto su cambio va a estar de acuerdo a la demanda física, el nivel de estrés o también. Ese es lo normal, ¿no? Lo normal es demanda física y el nivel de estrés o debido a factores hormonales, ¿no? De repente pueden ser respuestas de desadaptación. La influencia autonómica, simpática, es importante. Es importante para manejar y controlar, ¿no? De acuerdo, el simpático aumenta las necesidades. Aumenta cuando hay necesidades, cuando queremos aumentar el gasto cardíaco, el simpático es activo. Ya lo hemos visto. El simpático es el simpático. Promover energía, promover la sangre, de acuerdo, para mejorar el funcionamiento del. En cambio, el parasimpático también es lo contrario, ¿no? Ya lo vimos también en el núcleo trato solitario. El núcleo trato solitario disminuye la descarga simpática, pero en cambio a nivel vagal promueve la acción parasimpática.
No se olviden de la diferencia entre el sistema simpático y el sistema parasimpático. El simpático tiene núcleos presinápticos grandes. El postsináptico es grande. El presináptico es pequeñito. Sale de aquí. En cambio, el parasimpático tiene los presinápticos, son grandazos, el vago, y el postsináptico es pequeñito. Porque se forma un plexo más corazón. Se forma un plexo corazón y ahí es donde la fibra postsináptica o postganglionares, perdón. Entonces, aquí se produce a nivel, este es a nivel de corazón, ¿no? A nivel de corazón, una vez que viene el impulso mínimo para que se aperturen los canales de sodio, se produce una despolarización, activación de fibras nerviosas. Luego se activan los canales de potasio y se produce una repolarización. Pero hasta aquí. ¿Por qué? Porque a este nivel se aperturan los canales de calcio. Y los canales de calcio dan carga positiva a la membrana y se forma un plató. Un plató hasta que se cierran los canales de calcio y se aperturan los canales de potasio. Luego se actúan los intercambiadores de sodio-calcio y la bomba de sodio-potasio tetrafase dependiente empiezan a restablecer el equilibrio iónico a través de la membrana. Entonces, una vez que está aquí, ya está listo para un nuevo impulso nervioso. Este tiempo se llama periodo refractario. Periodo refractario, ¿por qué? Por ningún motivo se va a producir una nueva despolarización si no se llega al estado basal. Si esto se agranda, si es más grande el periodo refractario, va a haber menos latidos por minuto. ¿No? Menos latidos por minuto. Aquí la relación entre los segmentos y la contracción, ¿no? Cuando se inicia la nodo sinusal, se inicia la onda T. Una vez que toda la aurícula está contraída, ¿no? Aquí vemos la onda P, es contracción auricular. Luego cuando empieza a transmitirse la señal por el haz de His, se empieza a formar la onda Q. Una vez que ya se ascendió y está llegando a la fibra del Purkinje, se empieza a formar la onda R. Cuando se completa la onda S, cuando se llena a contraer el ventrículo. El ventrículo se contrae cuando se forma la onda QRS. Y luego empieza a despolarizarse y se va formando la onda T. La onda T termina de formarse cuando el corazón está totalmente despolarizado. Listo para el nuevo latido. Entonces los canales de calcio son los canales de sodio son los que inician pues la despolarización, ¿no? Llega una señal, se abre el canal de sodio y se despolariza. Entonces se convierte en un bloqueo terapéutico de tal manera que si yo disminuyo la capacidad de este canal de abrirse, voy a disminuir la transmisión de señal. Estamos hablando de problemas de taquicardia, problemas de arritmias. Los problemas de arritmias se pueden dar dado porque hay ciertas zonas del corazón que están disparando. Esta no tiene por qué disparar, tiene que venir la señal del nodo sinusal, aurículo ventricular, pero hay zonas en donde están que dan señal, ¿no? Se despolarizan. Entonces, la idea de este medicamento es que en esa zona se bloquea la conducción, porque se supone que en esa zona no hay un nodo sinusal, no hay un haz de His, simplemente solitos están que se activan. Entonces la idea es, esos canales están activos, el sodio bloqueado. Si se bloquea, se evita la arritmia. Y se permite que todo de nuevo, el nodo sinusal, auricular ventricular, haz de His,
domine el corazón y se produzca una buena potencia. Esa es la idea del uso de estos medicamentos. Entonces vemos pues que el canal de sodio está en estado de reposo, luego se activa cuando se despolariza la membrana, o sea, cambia la conformación del canal, permite la entrada de sodio, luego cuando llega un potencial de membrana muy alto, se produce la inactivación del canal. Vean ustedes, son dos cambios conformacionales diferentes. Esta conformación es diferente a esta conformación. Y así tiene que ser, porque la conformación en reposo está con un potencial de membrana negativo. El estado de las proteínas en pH, en potencial de membrana negativo es 1. Es totalmente diferente al estado de las proteínas cuando el potencial de membrana es positivo. Son energías diferentes. Por ende, la conformación es diferente. No se puede esperar que la conformación de la proteína del canal en un potencial de membrana de 80 sea igual a la conformación de las proteínas del canal de membrana, del canal de sodio, a un potencial de membrana, digamos, de más 3. Es imposible. Porque acá hay otra energía y la conformación es diferente. Digamos, la conformación es así y acá es así. Es diferente. La conformación abierta es así. No podemos esperar porque la energía es diferente. Eso creo que es lo grave. Situaciones diferentes, estados diferentes. Misma situación, mismo estado. Por eso es que la conformación en reposo es diferente a la conformación en inactivado. ¿Está bien? ¿Perdón? Eso es eléctrico. El nodo sinusal manda una señal. O sea, hay una comunicación eléctrica. Es como, ¿cómo lo puedo decir? Es automático. El tejido, el nodo sinusal es un tejido especializado que manda una señal, despolariza. Despolariza, al despolarizar, llega a una película, al vehículo y lo despolariza. Es algo innato del nodo sinusal. Es innato. Al nodo sinusal, hay pacientes que se destruye el nodo sinusal. Y se le pone, un el marcapaso que se manda, reemplaza la señal del nodo sinusal y el marcapaso ya es eléctrico, ¿no? Y manda la señal. Es un tejido especializado que empezó, como le dije en el día 16 o 18, hay un tejido que se especializó y empezó a... Es el que despolariza. ¿Perdón? No, la proteína del canal de sodio, el potencial de membrana de reposo, de 70, tiene una conformación en la cual no hay abertura. ¿No? Así. Acá no tengo abertura. No tengo abertura. Cambia el potencial, pasa por ejemplo a menos 40, y eso hace que se acomode. Los aminoácidos tienen que acomodarse al potencial de membrana. Se acomodan y en ese acomodo generan una abertura. O sea, se genera por el acomodamiento. Por el acomodamiento. Está así desordenado el potencial de membrana normal. Y cuando cambia el potencial, de repente, si lo ves de arriba, de repente se acomodó y hay una cavidad. Por ahí pasa el sodio, porque el sodio tiene más afuera que adentro y entra en el color positivo. Claro, igual,
Entonces, esa conformación con calidad, porque hay un potencial neuronal que hace que cuando se llega muy positivo, entonces se empieza de nuevo a acomodarse los aminoácidos y los fluyen. Pero esta obstrucción es diferente a la obstrucción en el estado de droga. ¿Ok? Entonces aquí vemos que la droga se une a los canales en sus tres estados. En estado de reposo, en estado activo y en estado inactivo. Pero se ha encontrado que tienen mayor afinidad con el canal activo, en el canal. Entonces, eso hacemos de que evite, pues, si se bloquean estos canales, evitamos pues, que se prolongue los potenciales. Una arritmia. Una arritmia es una alteración de la conducción normal del corazón. Una corazón debe latir 70, digamos, 72 latidos por minuto. Una arritmia dice que el corazón empieza a latir 90, 95, 100, 120. O el corazón empieza a latir menos. O el corazón empieza a tener, en vez de que sea ordenado, tiene otras contracciones. Que significa que hay algo está ocurriendo que está provocando de que no se cumpla el ritmo cardíaco normal. Entonces, por ejemplo, en los pacientes con digitálicos, el 25% de los pacientes tratados tienen arritmia. ¿Por qué? Porque los digitálicos intervienen pues, en la bomba sodio-potasio, los digitálicos tienen acción vagal, todos ellos influyen en la función cardíaca o medicamento. Igual, un paciente anestesiado, el 50% de pacientes anestesiados hacen problemas de arritmia. Por eso que a un paciente que se le va a hacer una cirugía, se le dice riego quirúrgico. Se le tiene que hacer un riego quirúrgico para ver si hace arritmia o anestesia. Y si es arritmia con anestesia, el médico dice, no, es un paciente en peligro. Y se le hace a la familia y al paciente dice, ¿saben qué? Su cirugía de alto riesgo. Hay riesgo de que haga paro cardíaco. ¿Autoriza que le hagan la cirugía? Sí. El médico se cuida, ¿no? Por eso se hace el riesgo cardíaco. Hay pacientes que dicen, bueno, no creo. Y se supone, bueno, si hay un paciente de alto riesgo ya tenemos todo el sistema para sacarlo, ¿no? Ahí están los desfibriladores, la cirugía. Apenas ocurre, automáticamente desfibila, puede hacer que la arritmia se pero es un problema ya, un problema de la foto. Pero hay personas, por eso miren, 50% de pacientes con anestesia inhalatoria pueden hacer arritmias. Y los pacientes postinfartados, el 80% de pacientes postinfartados hacen. Dice, las arritmias deben requerir tratamiento cuando van a alterar la función cardíaca de tal manera que hará que el corazón sea ineficaz. Esa es la única manera. Si la deficiencia del gasto puede alterar la vida del paciente, entonces si el ritmo son demasiado rápidos, demasiado lentos o asíncronos y reduzcan significativamente el gasto. Si no reduce significativamente el gasto y hay arritmia, pues no se trata. ¿Por qué? Porque los antiarrítmicos también producen arritmia, lamentablemente. Entonces, claro, si el problema es muy serio, se tiene que tratar, ¿no? Por ejemplo, problemas de fibrilación o expulsión prematuras. En estos pacientes, las drogas antiarrítmicas pueden salvarles la vida. Como les dije. Por otro lado, las drogas antiarrítmicas no son muy seguras. Por esta razón, el tratamiento de la arritmia asintomática
con un grado mínimo de síntomas debe evitar. Simplemente justifica el tratamiento. ¿Sí? Yo puedo tener una palpitación, pero si veo que esa palpitación no altera mi trabajo diario, no veo que me haga problemas cardíacos, no tengo por qué tratarlo. Simplemente lo tengo ahí, pues me molesta un poco, pero sigo para adelante. No tengo por qué. Pero sí, esa alteración del latido cardíaco me está haciendo de que se me hinchen las piernas, que me agoto, tengo en esas situaciones sí tienen que documentar. Esa es la idea. Entonces, la arritmia consiste de pulsaciones cardíacas que se caracterizan por anormalidades, que puede ser en el sitio de origen, de su frecuencia o de su conducción. Las arritmias pueden ser tratadas de dos maneras: con fármacos antiarrítmicos o con desfibrilaciones o con catéteres. Depende de si ahora nos corresponde los fármacos, no corresponden los fármacos o cirugía. Entonces, factores que pueden exacerbar las isquemia, hipoxia, acidosis, alcalosis, anomalias electrolíticas, excesiva exposición a catecolaminas, influencia autonómica, toxicidad de drogas, por ejemplo, los digitálicos, las drogas de abuso, ¿no? La cocaína puede producir este tipo, porque la cocaína pues, es un psicótico mimético, es indirecta. El problema de sobreestiramiento de las fibras cardíacas, por ejemplo, en pacientes con cardíaca, un corazón está adelantado, hay más propensión a hacer arritmias, a la formación de muerte súbita. Pacientes que han tenido postinfartados, donde tienen cicatriz. Una cicatriz le quita la continuidad a la transmisión del impulso, y eso puede generar que se tome un nuevo impulso. Todo eso puede alterar, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Esta es una conducción normal. Y esta es una conducción cuando hay fibrosis. Esta fibrosis es por un infarto. Reemplazo de tejido funcional por tejido fibrótico. Y aquí en este gráfico vemos cómo es que se extingue el impulso. Esto es lo normal. Siempre llega una señal hasta que llega a un sitio, al último sitio, y se extingue. Condiciona las dos señales y desaparece. Entonces se espera que de nuevo venga el impulso sinusal y otra vez se contrae, se extinguen los impulsos. Eso es lo normal. Pero si hay una lesión, miren cómo se empieza a enlentecer la media extinción. Se pueden extinguir aquí, pero esta señal va a ir. Ya cuando la lesión es mucho mayor, esto sigue funcionando y aquí se bloquea. Aquí se bloquea y miren, esta señal se va para arriba, que no debería, y se genera un nuevo sitio donde hay un nuevo sitio tópico, ¿no? Empieza a haber una contracción de esa zona, porque no se olvide, el músculo se contrae porque hay un impulso eléctrico. Si en esta zona hay un impulso eléctrico, este va a generar una contracción, aquí, una contracción aquí, y ahí es donde el ventrículo no va a funcionar de forma adecuada. Porque para que forma adecuada tiene que todas las fibras de forma armoniosa tienen que contraerse. Entonces, si se contrae aquí, esa parte no se contrae, y si se contrae esto, a esa medida no se generan problemas de expulsión cardíaca. Bueno, la terapia, primeramente hay que tratar la enfermedad de base. ¿Qué es lo que está originando la arritmia? Una terapia farmacológica y esta terapia eléctrica no nos corresponde a nosotros, ¿no? El objetivo es que desaparezca la arritmia, que disminuya, que se restablezca el ritmo sinusal
que se controle la frecuencia ventricular, evita la muerte súbita, por supuesto, el paro cardíaco, y que se mejore la hemodinamia. Mejorar la hemodinamia para evitar pues, que se desencadene el corazón insuficiente. Ese es el gran problema, ¿no? Pues, se le dé las vías para que se active como y se genere un corazón insuficiente. Ese es un problema, porque es una enfermedad también muy grave. Entonces, dentro de los fármacos antiarrítmicos tenemos el fármaco del grupo 0, que inhiben selectivamente, específicamente la corriente IF, ese es el nodo sinusal. Fármacos 1, que bloquean los canales de sodio. Los fármacos del grupo 2, que son bloqueantes adrenérgicos. Del grupo 3, que prolongan el periodo refractario. Y el grupo 4, pues, que son los bloqueantes de canales de calcio, ¿no? Dentro del grupo 0 tenemos la ivabradina, que esta es la que va a actuar sobre el nodo sinusal, ¿no? Va a hacer de que el nodo sinusal disminuya. Puede ser que el nodo sinusal es el que se está disparando, ¿no? Entonces actúa sobre el nodo sinusal y controla la acción del nodo sinusal. Todos estos antiarrítmicos lo que puede provocar es problemas de cansancio, cambios visuales, bradicardia también, ¿no? Los bloqueantes de sodio, pues definitivamente, si bloqueamos canales de sodio, se va a bloquear la velocidad máxima del potencial de acción, va a disminuir la velocidad de acción, va a aumentar la duración del potencial de acción, va a aumentar el periodo refractario efectivo, también va a aumentar el umbral de excitación y también el umbral de fibrilación ventricular. Aquí el más conocido es la procainamida, es el 1A. El 1B es igual, ¿no? Disminuye la duración del potencial de acción, aumenta el umbral de excitación, tenemos la lidocaína, como la más conocida. El 1C tenemos la propafenona, la glicamida. Igual, disminuye la amplitud del potencial de acción, disminuye la velocidad máxima de conducción, la contractibilidad y aumentan el preumbral de excitación, hacen que sean menos excitables. No se olviden, estamos hablando de los tejidos que tienden a hacer contracciones ectópicas. Aquí tenemos la propafenona, que bloquea canales de sodio, utiliza la membrana, aumenta el intervalo PRQRS y afección sobre el cuerpo. El efecto beta-bloqueador, el bloqueador de calcio, se da por vía oral, buena disponibilidad y un tipo de vida media de estos 10 horas. Su efecto adverso es que puede provocar una prolongación de los intervalos, también puede provocar un bloqueo de la conducción auriculoventricular. Los beta-bloqueadores ya lo hemos visto. La miodarona aumenta el intervalo QT, el dolor refractario, el dolor centro, y por ende disminuye la probabilidad de conducción del corazón por minuto. También puede bloquear los canales de potasio. También se le ve también un efecto bloqueante beta-adrenérgico. También se ha encontrado que bloquea calcio y sodio y se puede administrar por oral o por vía endovenosa. Alergias ventriculares y supraventriculares. Para dejar las ventriculares hablando de alergias. Estos son versos en el pulmonar, tiroideo y neuromuscular. Tiroideo, ¿por qué? Porque este fármaco tiene de tiroideo y también a nivel de los ojos le da una pequeña coloración. Hay que tener cuidado, bueno, si se utiliza anestesia en tacto porque va a fermentar el dedo. Clase 4A ya lo conocemos al teramormilo y al dimetiacén. Y por último, la clase 4B tenemos a la
van a abrir los canales de potasio, van a hiperpolarizar. Si hiperpolariza, ya no se aperturan los canales de calcio y por ende disminuye pues, la frecuencia cardíaca. Igual también está la ATP. Está indicada para tratar taquicardia supraventricular paroxística. ¿Alguna pregunta? Brian, llévalo eso por un momento, por un rato. Espérate, estoy consultando para que me den la bureta. Es que ve la punta, si consulto ahorita o lo compro más rato. Quiero ver si se... Pero dime la punta está rota o no, es lo que quiero saber. Chamari, ya pedí bureta.